quórum reglamentario. Asambleísta Teresa Benavides. Asambleísta Jimmy Candel. Presente. Asambleísta Israel Cruz. Asambleísta Yanine Cruz. ¿Quién es? Asambleísta Carmen García, presente. Asambleísta Amapola Naranjo, presente. Asambleísta Dayana Pazley, presente. Asambleísta Silvia Salgado, presente. Asambleísta Marcelo Simbaña, presente. Asambleísta Silvia Vera, presente. Asambleísta Noralma Zambrano, presente. Asambleísta Rafael Quijije, presente. Con 9 asambleístas presentes tenemos quórum, presidente. Saludos cordiales para todos. Muy buenos días. Buenos días, asambleísta. Saludos, saludos ya en pie de lucha. Presidente, un segundito que no se lo escucha, no sé, yo no puedo desbloquear el micrófono del asambleísta. Carlitos, si me ayudas. Ya está desbloqueado, Ray. Ya, presidente, listo. Para estar pendientes, por favor, el micrófono del jefe. Okay. Listo, asambleísta, le escuchamos. Gracias, Raiza. Bueno, reiterar mi cordial bienvenida a los compañeros y compañeras asambleístas que conforman la Comisión de Educación, de Ciencia y Tecnología. Indicarles que está ingresando Teresita Benavides, ahí estamos admitiéndole su entrada. Lamento los problemas de internet que tenemos a veces por la falta de una mejor conectividad en el país. Pero en todo caso, agradecerle la presencia también a los asambleístas proponentes de proyectos que también se están incorporando, que no son parte de esta comisión, pero que de alguna forma es importante para abocar conocimiento de la misma. Hemos hecho una convocatoria estableciendo que se aboque conocimiento de la aprobación de todos estos proyectos de ley de parte del Consejo Administrativo de la Legislatura. Y luego de que damos conocimiento, va a intervenir por cada proyecto cada uno de los asambleístas que son dueños de esta iniciativa. Pero en todo caso, para mejorar la metodología de la sesión, a medida que abocamos conocimiento de cada proyecto de ley, vamos a pedirle al asambleísta que vaya exponiendo o participando y explicando en qué se basa su propuesta de ley. Ok, adelante entonces, Raiza, con el orden del día convocado para el día de hoy. Presidente, la compañera Raiza Vargas tuvo un problema con la conexión. ¿Estás listo, Carlos? Sí, listo, presidente. Con su autorización voy a asumir la secretaría hasta que la compañera Raiza Vargas recupere la conectividad y procedo con la lectura de la convocatoria, presidente. Convocatoria sesión 046, CECI 2019-2021. Por disposición del asambleísta Jimmy Candel Soto, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología, de conformidad con lo previsto en el artículo 8, numeral 2 del reglamento de las comisiones especializadas permanentes y ocasionales y artículos 25, 28 y 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y en virtud del pronunciamiento del Consejo de Administración Legislativa que, en razón de la Declaratoria Nacional de Emergencia Sanitaria por la pandemia del COVID-19, dispuso suspender las convocatorias físicas de las comisiones especializadas permanentes y ocasionales de la Asamblea Nacional y autorizó la realización de convocatorias virtuales, tomando en consideración las disposiciones de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el reglamento de las comisiones permanentes y ocasionales. Se convoca a las y los asambleístas miembros de la comisión a la sesión número 046, CECI 2019-2021, a realizarse el día miércoles 24 de junio de 2020 a las 11 horas por medio de videoconferencia a través de la plataforma
plataforma Zoom para tratar el siguiente orden del día. 1. Abocar conocimiento de los siguientes proyectos de ley. A. Resolución CAL 2019-2021-276 de 20 de mayo de 2020, mediante la cual el Consejo de Administración Legislativa califica el proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural presentado por la asambleísta Yanine Cruz Vaca. B. Resolución CAL 2019-2021-144 de 6 de enero de 2020, mediante el cual el Consejo de Administración Legislativa califica el proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural presentado por la asambleísta Patricia Enríquez. C. Resolución CAL 2019-2021-145 de 6 de enero de 2020, mediante la cual el Consejo de Administración Legislativa califica el proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural presentado por la asambleísta Encarnación Ducci. D. Resolución CAL 2019-2021-146 de 6 de enero de 2020, mediante la cual el Consejo de Administración Legislativa califica el proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural presentado por los asambleístas Fafo Gavilanes Camacho y Juan Carlos Yara. E. Resolución CAL 2019-2021-148 de 6 de enero de 2020, mediante la cual el Consejo de Administración Legislativa califica el proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural presentado por el asambleísta Rafael Quijije Delgado. F. Resolución CAL 2019-2021-143 de 6 de enero de 2020, mediante el cual el Consejo de Administración Legislativa califica el proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, presentado por el asambleísta Andrea Yaguana Echeverría. Segundo punto, recibir en comisión general a los proponentes de los proyectos de la ley reformatorios de la Ley Orgánica de Educación Intercultural que constan en el primer punto del orden del día, con el fin de que expongan su motivación ante la mesa legislativa. A. Asambleísta Yanine Cruz Vaca. B. Asambleísta Patricia Enríquez. C. Asambleísta Encarnación Ducci. D. Asambleístas Fafo Gavilanes y Juan Carlos Yar. E. Asambleísta Rafael Quijije Delgado. Y F. Asambleísta Andrea Yaguana. Hasta aquí la convocatoria, presidente. Muchas gracias, Carlos. Bien, vamos a proceder entonces a aplicar otra metodología. Quiero reiterar lo que ya expliqué hace un momento. En cuanto a la exposición de los proyectos, esta será que después de que la mesa legislativa ya aboque conocimiento de cada uno de los proyectos planteados, inmediatamente intervendrá el asambleísta proponente en el orden en los que se vaya anunciando. Además, quisiera anunciarles antes de iniciar este proceso, como punto de información, anunciarles que debido a que esta mesa legislativa ha retomado con fuerza los temas inherentes a la construcción del informe para segundo debate de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, se han coordinado nuevos mecanismos publicitarios y comunicacionales a fin de que la ciudadanía se entere de los avances y pueda participar de manera activa en el desarrollo de esta ley. Para lo cual le quiero pedir a Pamela Vaca que proyecte el material audiovisual para que lo conozcan cada uno de los compañeros asambleístas y podamos ya disponer de su promoción respectiva. Adelante, Pamela. La mesa legislativa de Educación avanza en la elaboración del informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Nos interesa conocer tus aportes a la LOEI. Déjanos tus sugerencias y observaciones al correo electrónico comisión.educación-medio-tecnología@asambleanacional.gov.es. Los temas que serán profundizados son: reagrupación de principios, sistema de educación intercultural bilingüe, funcionamiento y estructura de los DECES, fortalecimiento del componente de orientación vocacional, estructura y funcionamiento del Consejo Nacional de Educación CNE, eliminación de circuitos y régimen de transición, situación maestros comunitarios, seguridad social, situación funcionarios administrativos, bibliotecarios,
sectorial de docentes e instituciones educativas particulares, capacitación y profesionalización docente, evaluación educativa integral, educación artesanal y articulación, educación militar y transición, educación municipal, remuneraciones, escalafón, recategorización y reclasificación, sistema de protección en instituciones educativas, además de otras temáticas como el fortalecimiento de la modalidad en línea y el mejoramiento de la conectividad. Por un cambio en la educación, LOEI. Bien, en consideración de ustedes, si quieren que lo repitamos, ¿o es suficiente esa primera vista? ¿Ok? Muy bien. Muchas gracias, vicepresidenta. Bien, en todo caso, cada uno tendrá pues en sus correos esta video promocional de lo que hace esta Comisión de Educación. De pronto al final, último cuadro para que se incorpore quienes formamos parte de esta comisión. En todo caso, veremos si es posible hacerlo y el tiempo nos lo da. Pero en todo caso, tal como está, resalta la labor que está iniciando la Comisión de Educación. Así que con esto, el conocimiento de ustedes, avanzaremos para que esto sea motivo de promoción de nuestra actividad. Avanzamos entonces, compañero secretario, con el primer punto del orden del día. Sí, presidente, ya me encuentro presente, ya solucioné los problemas de conexión. Mil disculpas por eso. Entonces damos inicio al primer punto del orden del día para abocar conocimiento del proyecto de ley presentado por la asambleísta Yanine Cruz Vaca, calificado mediante resolución CAL 2019-2021. Me voy a permitir compartir la pantalla para que ustedes puedan ver la calificación del CAL. Memorando número ANSG 2020-0672-M, Quito, 21 de mayo de 2020. Asunto, notificación, resolución CAL 2019-2021-276. De mi consideración, para su conocimiento, en virtud de lo determinado en el artículo 20, numeral 5 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito notificar con el contenido de la resolución CAL 2019-2021-276 que el Consejo de Administración Legislativa aprobó en la sesión virtual número 016-2020 de 20 de mayo de 2020, la misma que dispone. Resolución CAL 2019-2021-276, el Consejo de Administración Legislativa considerando. Resuelve. Artículo 1. Calificar el proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural presentado por la señora asambleísta Yanine Cruz Vaca mediante oficio número 1206 JC-ACS-AN 2020 de 7 de abril de 2020 y sus alcances contenidos en el oficio número 1555 JC-CREO-AN 20 de 1 de mayo de 2020 y oficio número 1556 JC-CREO-AN 20 de 2 de mayo de 2020 ingresados a esta legislatura a través de correo electrónico en virtud de que cumple con todos los requisitos formales prescritos en los artículos 136 de la Constitución de la República y 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Artículo 2. Remitir el proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural a la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología a fin de que inicie su tramitación a partir de la notificación con la presente resolución. Artículo 3. La Secretaría del Consejo de Administración Legislativa remitirá al presidente de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología el proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural para que, de ser el caso, lo unifique con los demás proyectos que correspondan a la misma materia. Atentamente, Javier Rubio Duque, prosecretario general temporal. Hasta ahí, presidente, se aboca conocimiento del proyecto de ley. Daríamos paso entonces a la Comisión General de la asambleísta Yanine Cruz. Muy bien, bienvenida, vicepresidenta. La escuchamos. Buenos días, señor presidente. Un abrazo a toda la comisión. Señor presidente, quisiera, por favor, primero que me dé la posibilidad para poder compartir diapositivas. Adelante, adelante. Sí, claro, bueno, ya le habilitamos esa opción, asambleísta. Bueno, buenos días a todos los asambleístas que nos acompañan en esta reunión de la Comisión de Educación.
Ahí estamos. Agradezco, presidente, la invitación a exponer los fundamentos del proyecto de ley orgánica reformatoria, en este caso la Ley Orgánica de Educación Intercultural presentada. Antes de iniciar con la exposición, deseo exponer unos antecedentes. Este proyecto fue elaborado meses antes de la pandemia del COVID-19, por lo que no recogen varias de las interrogantes que hoy los docentes, estudiantes y padres de familia tenemos. Creo que es necesario como comisión que podamos reflexionar conjuntamente con los académicos y especialistas sobre la situación actual que estamos atravesando. Por ejemplo, educación virtual, sus límites y potencialidades, los tiempos de exposición a las pantallas para los niños, niñas y adolescentes, los mecanismos de graduación, entre otros. Este proyecto ha sido construido en medio de reuniones con algunos gremios de docentes y estudiantes. Asimismo, hemos recogido las propuestas de varias organizaciones de la sociedad que trabajan en temas de prevención, tanto de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, y como padres de familia que han tenido que atravesar, lamentablemente, una mala experiencia en este sentido. De la misma manera, hemos tenido que superar las limitaciones burocráticas sobre ciertas apreciaciones que pueden generar la famosa prohibición de crear gasto público, pero hemos llegado al pleno de esta comisión para poder exponer este proyecto. La educación es un derecho fundamental, cuyo objetivo es lograr el desarrollo de las potencialidades humanas, para lo cual se requiere que se garantice la igualdad de oportunidades para todas las personas, permitiendo de esta forma mejorar las condiciones de vida de nuestros niños, niñas y adolescentes a través de una formación académica de calidad. El derecho a la educación es un derecho subjetivo en el que el alumno es el sujeto que ha de estar en el centro del diseño del sistema de enseñanza. Aunque no sea el único participante, por ello es fundamental que el Ecuador garantice el cumplimiento de las observaciones de los organismos internacionales, como las observaciones generales número 9 y 13 del Comité del Derecho de los Niños. El proyecto de reforma a la Ley de Educación Intercultural que expongo tiene los siguientes temas. Primero, fortalecimiento de la educación inclusiva, derecho de estudiantes y docentes, sistema de prevención de violencia en el sector educativo, reorganización de las juntas distritales de resolución de conflictos, escalafón y sueldos del magisterio, jornada laboral, garantías en el proceso disciplinario y maestros comunitarios. El presente proyecto de ley trata de recoger estas observaciones y en especial las que se relacionan con el trastorno del espectro autista, TEA, mismo que se ha caracterizado por dificultades en la comunicación y en la interacción social por un repertorio de interés y actividades restringidas y repetitivas. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 160 personas menores de 18 años tienen este trastorno. Una preocupación que nos ha hecho llegar al despacho es la forma en que se viene llevando lamentablemente las adaptaciones curriculares para los niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas, esto ligadas o no a la discapacidad. El limitado personal de las UDAI, así como la falta de fuerza legal para el control de las mismas, hace que en las instituciones educativas, en especial algunas de educación privada, se resistan al cumplimiento de las adaptaciones. Por ello, he planteado lo siguiente. Fortalecimiento de la educación inclusiva. Se incorpora la obligación del Estado de elaborar adaptaciones curriculares para los niños, niñas y adolescentes con trastornos psicosociales y cognitivos en situaciones de movilidad y de enfermedades catastróficas. Que se incorpore un capítulo sobre las necesidades de educación específicas y se establece su definición de las obligaciones del Ministerio de Educación de controlar el cumplimiento de las adaptaciones curriculares, incluso en la educación privada. En medio de la conversación con estudiantes se ha podido detectar la falta de garantías para el desarrollo de ciertos derechos, principalmente los ligados a la expresión y protesta. Los casos de las sanciones a los estudiantes también del Colegio Mejía, Montúfar y Central Técnico, la desproporción de las sanciones por ejercer sus derechos de reclamo nos lleva a que realicemos la siguiente propuesta. Garantizar los servicios de carácter social, psicológico y de atención integral de salud en las instituciones educativas. Asociarse, reunirse y manifestarse, participar activamente en el proceso educativo, ser escuchados y escuchadas, a que su y hacer uso de la objeción de conciencia debidamente fundamentada. Las y los estudiantes de todos los niveles ejercerán libremente el derecho a organizarse, a formar asociaciones o federaciones a nivel nacional
y en todos los niveles intraescolares e interescolares. Una de las principales contrarreformas que el gobierno anterior estableció en materia educativa fue limitar a las organizaciones sindicales de los docentes. Se desarrolló una agresiva campaña contra las organizaciones, se dividió e incluso yéndose contra la normativa internacional, las disolvió. Hoy varias organizaciones de docente es nuestro deber garantizar el derecho a organizarse, asumir los convenios como lo establece la OIT sobre sindicalización. La estructura autoritaria y vertical que construyó el gobierno anterior generó condiciones para que den casos al acoso laboral y sexual contra docentes, quienes al denunciar encontraban que no existía garantías para ello. Nosotros hemos resuelto plantear lo siguiente. Derechos de los docentes. Primero, recibir incentivos económicos o de otra índole por sus méritos, para lo cual el Ministerio de Educación establecerá el presupuesto. Segundo, asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria. Tercero, gozar de comisión de servicios sin sueldo en el caso de los representantes de las organizaciones nacionales de docentes legalmente constituidos. Contar con el apoyo jurídico, psicológico, estabilidad laboral y demás garantías en el caso de denunciar acoso laboral o sexual en el ámbito laboral. La comisión AMPETRA, que presidió la colega Salgado, reveló varios cuellos de botella que generaban graves dificultades al momento de detectar y denunciar la violencia escolar. Se han dado pasos importantes. El informe de la Contraloría contra un exministro sobre la falta de cumplimiento de los protocolos de prevención y denuncia de la violencia escolar es uno de ellos. Los cambios a los protocolos que tanto la actual ministra como quien le antecedió han venido desarrollando son importantes, pero lamentablemente insuficientes. Se hace necesario realizar varios cambios legales que permitan dar un marco amplio y necesario para la prevención y denuncia de la violencia escolar. El establecer un subsistema de prevención de la violencia escolar no es contrario a la Constitución. Permite aterrizar los lineamientos que los sistemas generales establecen en la realidad concreta de la educación. Acogiendo el carácter garantista de la Constitución y los cambios establecidos en el derecho administrativo con la expedición del COA, es posible en sede administrativa que casos de violencia que no sean muy graves puedan ser resueltos por el ente administrativo y dictar reparación integral, especialmente lo concerniente a las garantías de no repetición y satisfacción de derecho violado. Por eso nosotros proponemos el sistema de prevención de la violencia escolar, estableciendo un subsistema de prevención de la violencia escolar que se rija por los lineamientos de los sistemas nacionales, pero con las particularidades propias que se dan en el sistema escolar. En la actualidad hay procesos de coordinación entre las instituciones para implementar los protocolos de prevención de violencia, pero aún son insuficientes y se requiere un marco jurídico que afiance estos procesos. Establecen los objetivos y las instituciones que deberán colaborar en este subsistema. Se establecen principios y definiciones de la violencia escolar. Establecemos mecanismos de prevención y asimismo de reparación. Un factor que incide de manera negativa en la prevención de la violencia es la impunidad. Entre los cuellos de botella que deben ser resueltos por la legislatura es el proceso sancionatorio en estos casos y la conformación de las juntas de resolución de conflictos. Por eso, dentro del sistema de prevención de violencia escolar, un problema en la prevención, como antes lo había señalado, es la impunidad y la conformación no técnica, lamentablemente, de las juntas distritales, las constantes violaciones al debido proceso en los juzgamientos que terminan en una justicia siendo declaradas nulas, vicios procesales, pues la ley no contiene el proceso sancionatorio, sino que este está en rango reglamentario. La propuesta de reforma legal que hoy estoy exponiendo se realizó antes de la terminación del proyecto de ley del Código de la Niñez. Por ello creo que el debate que abre esta propuesta debe acoplarse a lo establecido en ese código, pues un elemento muy complejo en la sanción de estos casos es la garantía de no revictimización y su complementariedad con el debido proceso y el derecho de la defensa del acusado. Por ello, la propuesta realizada, teniendo en cuenta que no existía el insumo del informe para primer debate del Código de la Niñez, es la siguiente. Juntas distritales. Conformación interdisciplinaria,
3 profesionales que serán un abogado o abogada, un psicólogo o psicóloga y un trabajador o trabajadora social. Deberán acreditar experiencia y probidad notoria en el ejercicio de sus funciones. Serán nombrados por el director distrital luego de una selección mediante concurso de méritos y durará en el cargo por 4 años. La Junta Distrital elegirá entre sus miembros al presidente o presidenta. Un problema que tiene el sistema educativo es la falta de garantías adecuadas en los procesos de los sumarios administrativos, lo que ha llevado a que el Ministerio de Educación tenga que realizar varios desembolsos por concepto de reparación integral ordenados por los tribunales contenciosos, en este caso administrativo. Por ello, y para garantizar los derechos de los denunciados y los denunciantes, he realizado la siguiente propuesta. Garantías del debido proceso. Elevar a rango legal el proceso sancionatorio. Para los procesos disciplinarios o sancionatorios, la Junta Distrital nombrará un funcionario de la asesoría jurídica para que se sustancie los procesos garantizando la debida separación entre la función sancionatoria y la instructora. Actualización del proceso de acuerdo a los principios del derecho administrativos establecidos en el COA. Un pedido de los docentes y desde las distintas organizaciones, señor presidente y miembros de esta comisión, tanto los sindicatos, es una reforma al proceso de escalafón y sueldos, así como la jornada laboral, por lo cual he procedido a elaborar la siguiente propuesta. Escalafón y sueldos del magisterio. Escalafón docente estructurado en 6 categorías. Primera categoría será la base para el cálculo del sueldo básico de las categorías siguientes. Segunda categoría, para el ingreso de los profesionales con títulos universitarios distintos a las ciencias de la educación que el sistema educativo requiera, profesionalizado, su título se ubicará en la categoría correspondiente. Tercera categoría, ingreso de tecnólogos en ciencias de educación. Cuarta categoría, ingreso de profesionales licenciados en ciencias de la educación. Quinta categoría, ingreso de profesionales con títulos de magíster en ciencias de la educación. Sexta categoría, ingreso de profesionales con títulos PhD. Cada 4 años, el docente ascenderá de categoría hasta llegar a la 10ª, que será la máxima. Los ascensos de categoría serán por título o tiempo de servicio. Los requisitos para el ascenso de categoría serán los siguientes. A. Requisito para ascenso por título de 3er nivel, el título, no haber sido sancionado ni adeudado al Estado. B. Requisito para ascenso por tiempo de servicio. Primero, tiempo de servicio debidamente acreditado y cursos de mejoramiento profesional. Tercero, evaluación aprobadas por el INEVAL con un mínimo del 70% y no haber sido sancionado en vía administrativa ni adeudar al Estado. Y quinto, no haber tenido denuncias por violencia intrafamiliar o delitos sexuales. La permanencia en cada categoría será de 4 años. La remuneración de las y los profesionales de la educación pública será justa y equitativa en relación con sus funciones. La escala salarial de los docentes será determinada por la categoría primera con una base de 2,5 salarios básicos unificados y $200 más por categoría ascendente. La norma reformatoria, esto hará los CEP en el artículo 3. Los docentes del magisterio y docentes universitarios se regularán en lo ateniente a sueldos, ascensos, evaluaciones y promociones por sus leyes específicas. Como pudimos ver en la última reunión de trabajo en que participaron los maestros comunitarios, este es un tema que tiene varias aristas, entre ellas la ausencia de norma que permitirá garantizar el reconocimiento de ese justo derecho, por lo cual he planteado lo siguiente. Maestros comunitarios, disposición transitoria. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social impulsará las acciones de cobro que correspondan para garantizar y hacer efectivo el derecho a la seguridad social a los educadores comunitarios que estuvieron regulados por la ley número 122, publicada en el Registro Oficial, suplemento 963, el 10 de junio de 1996. En conformidad con el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, el Ministerio de Economía y Finanzas, en el plazo improrrogable de hasta 90 días,
bajo prevención de la ley, cancelará al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cada una de las glosas ejecutoriadas y títulos de crédito que contengan obligaciones y aportes y fondos de reserva relacionados con los educadores populares o comunitarios, cuyos derechos se encuentran garantizados en el artículo 34 de la Constitución de la República. Para el efecto se deberá hacer ajustes y traspasos del presupuesto que corresponda. Señor presidente, esto fue uno de los primeros proyectos que yo envié el año anterior, que lamentablemente por la falta de rapidez administrativa no se ha podido en este caso a tiempo poder defender este proyecto. Sin embargo, quisiera adicional a esto, dejar claro que uno de los temas que se debería normal y evaluar cómo ha sido de la sectorización, que es uno de los factores importantes que ha logrado en este momento mantener mucha incertidumbre entre muchos profesores que han cumplido los 2 años como la ley lo manda. Sin embargo, me parece que es indispensable poder sumar propuestas a esta importante comisión que tiene la gran responsabilidad de dar una reforma de la Ley Orgánica Intercultural. Pongo a su consideración, señor presidente, cuál ha sido mi propuesta y agradecerle también a mi despacho por ayudarme en recoger todos los insumos y algunas respuestas por varios de los sectores educativos, organizaciones sociales y obviamente la colectividad en general. Muchas gracias. Gracias a usted, compañera vicepresidenta. Hemos escuchado con claridad la exposición con respecto a su propuesta de ley, que en su debido momento, pues esta comisión tendrá que analizarla, revisarla e incorporarla a la nueva ley, en lo que corresponda. Bien, creo que este punto está definido. Raiza, creo, en este caso, abocado a conocimiento, tomamos votación. No, no es necesario. No es Solamente necesario. se aboca conocimiento y ahora seguimos con los siguientes. Simplemente lo que pasa es que estos proyectos de ley se unifican al debate de la LOEI que van a ser incluidos en el informe para segundo debate. Entonces continuamos. Continuamos, abocando, no sin antes, Raiza, darles la bienvenida a las compañeras y compañeros asambleístas Patricia Enríquez, Andrea Yaguana, Fafo Gavilanes, que ya están incorporados a esta sesión. Bienvenidos a los 3 compañeros y amigos que forman parte de la Asamblea. Adelante, Raiza. Sí, asambleísta. Entonces, procedemos con el siguiente punto B, resolución CAL 2019-2021-144 de 6 de enero de 2020, mediante la cual el Consejo de Administración Legislativa califica el proyecto de ley orgánica reformatoria de la educación intercultural presentado por la asambleísta Patricia Enríquez. Igualmente me voy a permitir compartir en sus pantallas la resolución del CAL que califica el proyecto de ley. No. Memorando número SAN CAL 2020-2276 de 9 de enero de 2020. Para su conocimiento y fines pertinentes, me permito notificar con el contenido de la resolución CAL 2019-2021-144, misma que el Consejo de Administración Legislativa aprobó en sesión número 001-2020, llevada a cabo el 6 de enero de 2020, la cual dispone, resolución CAL 2019-2021-144, el Consejo de Administración Legislativa, considerando, resuelve. Artículo 1. Calificar el proyecto de ley orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Intercultural presentado por la señora asambleísta licenciada Patricia Enríquez Jaime de Ugarte, mediante oficio DPHJAN 416-07-2019, de 18 de julio de 2019, ingresado a esta legislatura en la misma fecha con trámite número 372-470, en virtud de que cumple con todos los requisitos formales prescritos en los artículos 136 de la Constitución de la República y 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Artículo 2. Remitir el proyecto de Ley Orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Intercultural a la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología para que inicie su tratamiento a partir de la notificación con la presente resolución. Artículo 3. La Secretaría del Consejo de Administración Legislativa remitirá al presidente de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología el proyecto de ley orgánica reformatoria
de la Ley Orgánica de Educación Intercultural para que, de ser el caso, lo unifique con los demás proyectos que correspondan a la misma materia. Atentamente, Javier Rubio Duque, Prosecretario General Temporal. Está ahí, presidente, el texto de la resolución del CAL. Daríamos paso entonces a la Comisión General de la asambleísta Patricia Enríquez. Muchas gracias, Raiza. Le damos la bienvenida a la asambleísta Patricia Enríquez, asambleísta por la provincia del Oro. Tiene usted la palabra, estimada Patricia. Muchas gracias y muy buenos días. Quisiera ver si el operador me permite iniciar el video porque estoy apagado. Amables. A ver, no sé si nos ayudan. A ver, le voy a poner esta opción. Ahí puede, por favor, asambleísta. Buenos días, gracias por recibirnos en esta comisión que para mí es sumamente importante, más que nada en este proyecto de ley de reformatoria de la Ley de Educación Intercultural Bilingüe. Señor presidente, en el mes de julio del año pasado presentamos este proyecto de ley que es pequeño y es muy puntual, pero que nos basábamos también en que la Constitución de la República, en el artículo 341, dice que generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdad, exclusión, discriminación o violencia en virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad. La protección integral funcionará a través del sistema especializados de acuerdo con la ley. Y la educación es uno de esos, señor presidente y colegas asambleístas. La preocupación yo creo que es compartida por todos, a la colega que me anticipó, parte de su propuesta también es esa, porque lo fundamental que encuentro en este análisis es parte de la inclusión. Vivimos en una sociedad que estigmatiza a los débiles, prácticas que siguen haciendo a menudo cotidianas y reprochables desde todo punto de vista. La reforma es puntual y va encaminada a proteger jurídicamente en el ámbito escolar a las niñas, niños y adolescentes con discapacidades físicas en los espacios educativos y también a los docentes y a quienes trabajan en la educación. Y me refiero a la discapacidad física porque para otras discapacidades como la intelectual, por ejemplo, ya hemos realizado reportes a la Ley Orgánica de Discapacidades que en la Comisión de Salud a la que yo pertenezco estamos trabajando. En este proyecto que tratará la Comisión de Educación, estamos presentando adecuar los contenidos de los artículos 10, 17, 132 y 134 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe. ¿Y por qué? Porque creemos que inclusión y la protección es fundamental para el desarrollo de la formación integral de los menores. La reforma prevé adicionalmente proteger a los docentes, personas que trabajan en el ámbito educativo con también discapacidad física. Así, señor presidente y compañeros asambleístas, en el artículo sugerimos reformar la letra H. Ese es en el artículo 10. La letra H con el siguiente texto. Hacer tratados sin discriminación y en caso de docentes recibir de la comunidad educativa trato y consideración acorde a su importante función. Y esto lo hacemos porque hemos recibido de algunos profesores que tienen discapacidad que el trato no es igual y que en muchos casos son violentados en sus derechos. Entonces, compañeros asambleístas, yo creo que esto es puntual. Una cosa son también los niños que tienen sus derechos y los docentes que no tienen en ningún momento la atención necesaria y el tratamiento adecuado dentro de las instituciones. Hemos visto que son violentados, que son maltratados y eso tenemos que evitarlo. He conversado con ellos, han venido a mi despacho a presentar sus quejas y nosotros tenemos que velar también por los docentes. En el artículo 17, ¿no? Nosotros decimos lo siguiente.
agregar, exigir la construcción de espacios físicos necesarios que sean utilizados en la movilidad de las personas con discapacidad. En la educación en estos últimos tiempos se instauró de que los niños con discapacidad tenían que entrar a las escuelas y colegios también normales, porque antes se trataba de niños con discapacidad en centros especializados y aparte los centros educativos donde iban todos los niños. Ahora eso se unió, pero vemos que hay mucho problema para la educación de estos niños con discapacidad y aún más cuando no tienen las condiciones adecuadas dentro de sus aulas y dentro de los espacios donde los chicos hacen sus ejercicios o tienen su recreación. Eso yo creo que es muy importante, a pesar, como decía la compañera anterior, se habla de que a lo mejor en esta situación que tenemos en este momento de que estamos con problemas económicos, no hay los suficientes recursos para hacer adecuaciones, tenemos que tratar de buscar el mecanismo de que estos niños trabajen en las mejores condiciones para evitar problemas en su integridad física. En el artículo 132, reformar el literal AA que como sigue: cometer infracciones de acoso, abuso o violencia física, psicológica, sexual y otros delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes y personas con discapacidad. En el artículo 134, agregar un literal que diga: acosar y hostigar por cualquier medio a sus compañeros de estudio. Todo esto amparado en lo que dispone la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que Ecuador es parte y que en el artículo 19 otorga responsabilidades a los estados para adoptar medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger a los niños de todas las formas de abuso físico, mental, descuido, trato negligente, malos tratos, incluido el abuso sexual, debiendo estas medidas considerar todos los procedimientos eficaces de protección, precautelando su integridad personal y su vida según corresponda. En este sentido, las medidas que se adopten en el campo de la educación siempre serán urgentes para estos fines y debemos hacerlo desde los espacios legislativos, que este es el caso y esta es la oportunidad, señor presidente y compañeros. La Constitución de la República, en el artículo 11, numeral 2, establece que nadie puede ser discriminado por discapacidad o diferencia física y que la ley sancionará toda forma de discriminación. ¿No? Al suscribirla, terminando, también en el artículo 34 establece que los grupos de población, como lo dije al inicio, vulnerables tendrán atención prioritaria. Y el maltrato infantil debe ser objeto de nuestra preocupación. En el país tenemos legislación incluyente. Nuestra obligación es revisarla periódicamente para actualizarla acorde con las necesidades de la población que la genera. Al suscribir esta convención como Estado parte, asumimos el compromiso que debe evidenciarse en una legislación ágil y efectiva que prevea y resuelva estas problemáticas y con ello no solo que logremos una sociedad inclusiva, sino también más humana y más solidaria. Yo los invito a trabajar en un cuerpo normativo que no solo sirva para educar, sino también para mejorar los niveles de tolerancia entre nosotros. Todos somos iguales y gozamos de los mismos derechos que nos otorgan la Constitución y las leyes del país. Compañeros, una preocupación grande también es en estos momentos que estamos con una diferente educación. Hay niños que no tienen la posibilidad de estar dentro de la tecnología y los niños con discapacidad aún más. Hay niños que tienen problemas económicos para tener las herramientas adecuadas y yo creo que la ley debe prever eso. Compañeros legisladores, yo creo que he sido puntual en los artículos que he pedido que se revisen y que ojalá se puedan ser acogidos por la comisión, en vista de que todos estamos siempre predispuestos a velar por aquellas personas que son más vulnerables y más aún los niños, niñas y adolescentes con discapacidad y también los docentes, sus profesores que muchas veces son violentados dentro de la docencia. Muy buenos días y muchísimas gracias por su atención. Gracias, asambleísta Patricia Enríquez, por su exposición. En todo caso, esta comisión aboca conocimiento de su proyecto y hará los trámites correspondientes para incorporarlos a la matriz que está en discusión de nuestra ley orgánica reformatoria de educación e interculturalidad. Muchas gracias, Patricia. Continuamos con el orden del día, Raiza.
Sí, presidente, continuamos entonces con el literal C, resolución CAL 2019-2021-145 de 6 de enero de 2020, mediante la cual el Consejo de Administración Legislativa califica el proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural presentado por la asambleísta Encarnación Ducci. Voy a compartir también la pantalla para que podamos ver el proyecto de ley de la asambleísta. Ya, creo que ahí ya se puede visualizar. Memorando número SAN CAL 2020-2279 de 9 de enero de 2020. Resolución CAL 2019-2021-145 de 6 de enero de 2020. El Consejo de Administración Legislativa, considerando resuelve. Artículo 1. Calificar el proyecto de ley orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Intercultural presentado por la asambleísta abogada Encarnación Ducci mediante oficio número ED 061-2019 de 30 de mayo de 2019, ingresado a esta legislatura en la misma fecha con trámite número 366028, en virtud de que cumple con todos los requisitos formales prescritos en los artículos 136 de la Constitución de la República y 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Artículo 2. Remitir el proyecto de ley orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Intercultural a la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología para que inicie su tramitación a partir de la notificación con la presente resolución. Artículo 3. La Secretaría del Consejo de Administración Legislativa remitirá al presidente de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología el proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural para que, de ser el caso, lo unifique con los demás proyectos que correspondan a la misma materia. Atentamente, Javier Rubio Duque, prosecretario general temporal. Hasta ahí el texto de la resolución del CAL. Presidente, además le comento que nos ha pedido de favor la asambleísta Ducci, al tener problemas de internet, que su comisión general la recibamos en la próxima sesión. Entonces, si no tiene ningún inconveniente, quedaríamos así y quedaría abocado conocimiento del proyecto de ley de la asambleísta Ducci, quedando pendiente la comisión general. Bueno, entendemos, no hay ningún problema. Sigamos entonces con el orden del día. Ya, listo, presidente. Entonces, continúo con el literal D, resolución CAL 2019-2021, 146 de 6 de enero de 2020, mediante la cual el Consejo de Administración Legislativa califica el proyecto de ley orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Intercultural presentado por los asambleístas Fafo Gavilanes Camacho y Juan Carlos Yar. Igualmente voy a compartir la resolución para que puedan ustedes visualizar en las pantallas. Memorando número SAN CAL 2020-2321 de 14 de enero de 2020, resolución CAL 2019-2021, 146 de 6 de enero de 2020, el Consejo de Administración Legislativa, considerando, resuelve. Artículo 1. Calificar el proyecto de ley orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, presentado por los señores asambleístas Magíster Fafo Gavilanes Camacho y economista Juan Carlos Yar, mediante oficio número 14 FGC-AN 2018 de 11 de diciembre de 2019, ingresado a esta legislatura el 18 de diciembre de 2019 con trámite número 350014, reformado mediante memorando número 035 FGC-AN 2019 de fecha 19 de junio de 2019, ingresado a esta legislatura el 20 de junio de 2019 con número de trámite 368507, en virtud de que cumple con todos los requisitos formales prescritos en los artículos 136 de la Constitución de la República y 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Artículo 2. Remitir el proyecto de ley orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, a la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología. Un segundo. Para que, a ver, un momento, porque no sé por qué me entró una llamada en este momento.
Entonces, artículo 2, remitir el proyecto de ley orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Intercultural OEI a la Comisión Especializada Permanente de Educación de Cultura y Ciencia y Tecnología para que inicie su tramitación a partir de la notificación con la presente resolución. Artículo 3, la Secretaría del CAL remitirá al presidente de la Comisión de Educación el proyecto de ley orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Intercultural para que, de ser el caso, lo unifiquen con los demás proyectos que correspondan a la misma materia. Atentamente, Javier Rubio Duque, prosecretario general temporal de la Asamblea Nacional. Hasta ahí, presidente, el texto de la resolución del CAL. Daríamos paso entonces a la Comisión General del asambleísta Fafo Gavilanes. Bienvenido, asambleísta Fafo Gavilanes. Tiene usted la palabra. General temporal de la Asamblea Nacional. Hasta ahí, presidente, el texto de la resolución del CAL. Daríamos paso entonces a la Comisión General del asambleísta Fafo Gavilanes. Buenos días, presidente. Buenos días, colegas asambleístas. Si me escuchan, por favor. Sí se lo escucha, asambleísta. Muy amable. Muchas gracias. Realmente muy puntual, agradeciéndole siempre la gentileza del señor presidente de la comisión, de los colegas legisladores y de todos los medios de comunicación que nos transmiten a través de los diferentes medios radiales, televisivos y digitales. Señor presidente, he presentado, como así lo establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, unas observaciones a la actual Ley Orgánica de Educación Superior, en donde manifestamos que la educación es la formación práctica y metodológica que se le da a una persona desde su crecimiento para el progreso, mediante el cual al individuo se le suministra herramientas y conocimientos esenciales para ponerlos en práctica en la vida cotidiana. La educación de una persona, como todos conocemos, comienza en la niñez, en la escuela, en el colegio y posteriormente en la universidad. En todos los países del mundo, la educación realmente es una prioridad y no es la excepción en nuestro país, ya que el 31 de marzo del 2011 se oficializó a través del registro oficial la promulgación de la actual ley. Sin embargo, se ha hecho un muy buen trabajo, pero nosotros tenemos en base a los aportes de los diferentes sectores algunas observaciones en función de esto. Por ejemplo, en la evaluación de los docentes, si bien es cierto el Ministerio de Educación y el Instituto de Evaluación empeñados en elevar la calidad de nuestra educación, han desarrollado pruebas de evaluación para los docentes del país, pruebas académicas, psicosométricas, que fortalecen la calidad de educación. Sin embargo, es necesario que el Ministerio de Educación y el Instituto organicen módulos de aprendizaje por áreas de estudio, ya sea matemáticas, lengua, literatura, ciencias naturales, ciencias sociales, educación física y niveles de educación inicial, preparatoria, básica elemental, básica media, básica superior y bachillerato, de acuerdo con los contenidos del currículum. Los derechos de los docentes muchas veces son vulnerados, presidente. Las vacaciones es el derecho de todo servidor público. Por lo tanto, es necesario que se respete el mes de vacaciones completos, los 30 días, y no se eliminen ciertos días de descanso que otorga el Ministerio de Educación en los cronogramas de trabajo para el inicio de cada año lectivo, los mismos que son descontados del mes de vacaciones, reduciéndose en muchas ocasiones hasta 15 días por estos cursos de capacitaciones, etcétera, que no han sido programados por los docentes, pero muchas veces son impuestos y entendemos que es para mejorar, por supuesto, pero también están eliminando su derecho a sus vacaciones. El derecho productivo del Estado ecuatoriano converge desde la educación, en donde el maestro se convierte en el artífice del adelanto y progreso de los habitantes, puesto que desde las aulas académicas de escuelas y colegios de universidades se forman los nuevos profesionales del país. Sin embargo, no se reconoce plenamente por parte del gobierno de turno. Muchos maestros han fallecido en el ejercicio de sus funciones y el IES no reconoce gastos fúnebres
ni pensión a hijos menores de edad, dejando al entorno familiar desprotegido. Entonces, sí es importante siempre fortalecer, apoyar y luchar por los maestros del Ecuador y los maestros de la patria ecuatoriana. Presidente, la estructura del Sistema Nacional de Educación, la actual ley, eliminó la Dirección Nacional Intercultural Bilingüe, facultando libremente a cerrar escuelas comunitarias del país. Esto se planteó en un inicio con el fin de unificar el currículum. Sin embargo, se dejó de lado el derecho de preservar el idioma, las costumbres y las tradiciones ancestrales que se encuentran contempladas en nuestra Carta Magna. De las instituciones educativas, presidente, siempre es necesario identificar los diferentes clivajes que tiene el Ecuador, los montubios, nuestros compañeros indígenas, nuestros compañeros amazónicos. Entonces, siempre sería importante preservar y fortalecer las costumbres ancestrales. Con relación a la recategorización del docente, el Ministerio de Educación, de manera unilateral, ubicó en la categoría de escalafón docente a cada uno de los maestros del país. Es decir, el error está en la ubicación que fue el organismo rector, mas no de los docentes. Sin embargo, ha pasado 7 años desde la promulgación de la ley y es meritorio que se reconozca el error que se cometió. En función de esto, presidente, nosotros hemos hecho las observaciones puntuales a los diferentes artículos. El artículo 1, refórmese en los literales M y R el artículo 10 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural de la siguiente manera. M, solicitar el cambio de su lugar de trabajo de acuerdo con la necesidad institucional, sus intereses profesionales, familiares y personales. Es un clamor de muchos maestros que, si bien es cierto, han accedido a su trabajo, pero que están lejanos de su familia. Entonces, que haya la flexibilidad, que haya ese compromiso de en base a la necesidad institucional, por supuesto, sin dejar de lado la necesidad institucional, pero también considerar su cercanía a su familia, su cercanía. Hay maestros que cuidan a sus padres, hay maestros que tienen niños con capacidad especial. Hay situaciones difíciles que uno como asambleísta recorre el territorio. Usted sabe, yo no soy un hombre de escritorio, yo soy quien legislo desde el territorio y no desde el escritorio. Y se acercan los maestros a solicitar aquello que se identifique y se ponga pues en la ley. El literal R, gozar de vacaciones según el régimen correspondiente, las mismas que serán completas e interrumpidas. Siempre, yo creo que no lo hacen con mala intención, pero lo hacen con fortalecer su capacitación, con cursos de aprendizaje, pero lo hacen siempre en tiempo de vacaciones. Y los maestros, como todo servidor público, tienen también derecho a tener sus vacaciones completas. En el artículo 2, agréguese a continuación del literal T del artículo 10 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural de la letra U con el siguiente contenido. U. Ascender de categoría docente ascender de categoría a cada docente cada 4 años consecutivos de la carrera pública docente. Por tal efecto, la autoridad educativa dictará el respectivo reglamento. Antes, pues lo decía en el reglamento, hoy quisiésemos que esté promulgado en esta ley. Artículo 3. Refórmese el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural por el siguiente. Para los pueblos y nacionalidades indígenas, rige el sistema de educación intercultural bilingüe, que es de la instancia desconcentrada, con autonomía administrativa, financiera y de gestión. Pienso que esto es fundamental por lo que lo había expuesto anteriormente. El artículo 4. A continuación del artículo 56 de la ley, se añade un nuevo artículo con el numeral 56.1, cuyo contenido es el siguiente, y la lectura es la sugerida. Artículo 56.1. Instituciones educativas, interculturales y bilingües. Las instituciones
educativas, interculturales y bilingües serán públicas, comunitarias, encargadas de viabilizar el ejercicio de los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Se fundamenta en el carácter intercultural y plurinacional del Estado, en concordancia con sus políticas públicas y los tratados de instrumentos internacionales, por lo que su currículum será determinado por la participación de sus actores y será pertinente y cultural lingüísticamente. Artículo 5. Inclúyase las siguientes contenidos normativas en las letras I y J del artículo 69 de esta ley. Artículo literal I. Actualizar los contenidos del docente previo a la evaluación del desempeño profesional. J. Elaborar módulos de aprendizaje de las áreas de estudio con el fin de que los docentes se preparen para su evaluación. Siempre será importante capacitar, siempre será importante prevenir antes que estar en una cacería de brujas con la finalidad muchas veces de persecución. El artículo 6. Elimínese la palabra mínima del segundo inciso del artículo 113 de esta ley, cuyo texto final quedaría de la siguiente forma. La regulación del ingreso, permanencia y ascenso en las diferentes categorías del escalafón del docente será establecida en el reglamento general a esta ley, con base a criterios de experiencia de docente, titulación, resultados de los procesos de evaluación y desarrollo profesional. La permanencia en cada categoría será de 4 años. Presidente, y con lo último, una disposición general única, refórmese la disposición general cuarta por el siguiente texto. La Autoridad Educativa Nacional es responsable y garante de producir y distribuir los textos, cuadernos, ediciones de material educativo, uniformes, alimentación escolar gratuitos para niñas y niños adolescentes de la educación pública fisco-misional, en esta medida la capacidad institucional del Estado. Los textos deberán ser actualizados cada 2 años con arreglo a la calidad de los Parece que el asambleísta perdió la conexión. Sí, presidente. Me parece que el asambleísta Fafo Gavilanes perdió la conexión. Ah, no, ahí está. Conexión, la señal. En todo caso, parece que ya había informado. Sí, creo que ahí está. No sé, asambleísta Fafo Gavilanes, lo veo ahí otra vez en la plataforma. No sé si... Hola, ¿hasta dónde me escucharon? Hasta el final casi. Solamente creo que la última partecita de la disposición general es la que ya no se le escuchó. Sí, presidente, yo pienso que son temas puntuales, necesarios. ¿Qué queda al debate de ustedes, colegas asambleístas, en el núcleo de la comisión con tan altos estándares de conocimiento de los colegas asambleístas y de los señores asesores de sus equipos? Yo les transmito las necesidades de lo que en los diferentes lugares del país me han transmitido los docentes, me han transmitido diferentes aspectos y espero que tengan la gentileza de considerarlos, lógicamente enmarcados en las normativas y en las normativas legales que así lo establece. Agradecerle al presidente por la oportunidad y a ustedes, colegas asambleístas, muy buenos días. Bien, gracias, asambleísta Fafo Gavilanes, por su intervención y por dar una explicación con respecto a la propuesta de ley que usted está presentando. Seguimos entonces, compañeras y compañeros, con el orden del día. Sí, presidente, continuamos entonces con el punto E. Resolución CAL 2019-2021, 148, de 6 de enero de 2020, mediante la cual el Consejo de Administración Legislativa califica el proyecto de ley orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Intercultural presentado por el asambleísta Rafael Quijije Delgado. Igualmente les voy a compartir en sus pantallas
el proyecto de ley, la resolución del CAL, para que lo puedan visualizar. Memorando número SAN CAL 2019-2253 de 9 de enero de 2020. Resolución CAL 2019-2021-148 de 6 de enero de 2020. El Consejo de Administración Legislativa resuelve. Artículo 1. Calificar el proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural presentado por el señor asambleísta licenciado Rafael Quijije Delgado mediante oficio número 546 LRQD AN 2019 de 24 de julio de 2019, ingresado a esta legislatura el mismo día con trámite número 373029, en virtud de que cumple con todos los requisitos formales prescritos en los artículos 136 de la Constitución de la República y 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Artículo 2. Remitir el proyecto de ley orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Intercultural a la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para que inicie su tramitación a partir de la notificación con la presente resolución. Artículo 3. La Secretaría del Consejo de Administración Legislativa remitirá al presidente de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología el proyecto de ley orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Intercultural para que, de ser el caso, lo unifique con los demás proyectos que correspondan a la misma materia. Atentamente, Javier Rubio Duque, Prosecretario General Temporal. Hasta ahí el texto de la resolución del CAL, presidente. Daríamos paso entonces a la Comisión General del asambleísta Quijije. Bien, gracias, Raiza. Damos la bienvenida al compañero asambleísta de esta comisión, don Rafael Quijije, para que exponga su propuesta legislativa. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, compañeros asambleístas, compañeros que no son parte de la comisión, un saludo también. Quiero empezar indicando... ¿Me escuchan, presidente? ¿Sí me escuchan? Sí, se lo escucha, asambleísta. Quiero empezar indicando que el proyecto de ley que presenté plantea reformas necesarias para el sistema educativo vigente. Es así que se hace apremiante el poder garantizar la protección de los derechos y obligaciones de toda la comunidad educativa de forma integral, además de incorporar nuevos elementos dentro de la normativa legal que permitan garantizar el debido proceso. Actualmente, el sistema educativo nacional cuenta con las juntas distritales de resolución de conflictos, quienes, entre otras funciones, emiten medidas de protección frente a faltas muy graves, así como la sustancia, los procesos de sumario administrativo para el personal educativo que cometen infracciones a lo establecido en la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Sin embargo, estos procesos no siempre están bien sustanciados, ni necesariamente emiten medidas de protección oportuna por la alta rotación del personal de las juntas. Como consecuencia de lo antes expuesto, se puede observar que existe una falta de complementariedad entre las medidas emitidas, poca capacidad de resolución relacionada con tiempo de emisión, seguimiento de las mismas, lo que incide en la calidad y medida de sumarios generados. Asimismo, es prioritario fomentar una sociedad sin discriminación, donde se promuevan respetuosos, incluyentes y que comprometan a todos los actores de la comunidad educativa a cuidar la privacidad e intimidad de sus miembros, garantizando la no divulgación de información y estudiantes que se encuentran en proceso administrativo, por lo que, tomando en cuenta estos preceptos, es considerado necesario realizar la siguiente propuesta. Además, compañeros, de
agradecer por mi intervención. También quiero agradecer a mi equipo de trabajo en la elaboración de este proyecto. Y también dejar en claro que cuando suceden estos casos, los DS toman decisiones, es decir, hacer las investigaciones respectivas y emiten una sanción o una destitución al docente, de los cuales yo conozco muchos compañeros docentes que han sido destituidos injustamente, no llegando a las fuentes necesarias, maestros que han estado por jubilarse, de los cuales han sido perjudicados compañeros. Estas observaciones las dejo en mi equipo de trabajo y a ustedes, compañeros presidentes, el trabajo que se ha venido realizando. Muchas gracias. Gracias, asambleísta. Muchas gracias, don Rafa. Continuemos, Raiza. Perdón, estaba con el micrófono bloqueado. Continuamos entonces con el punto F y último punto, resolución CAL 2019-2021-143 de 6 de enero de 2020, mediante la cual el Consejo de Administración Legislativa califica el proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, OEI, presentado por la asambleísta Andrea Yaguana Echeverría. Voy a compartir en sus pantallas también el proyecto de ley de la resolución del CAL de la asambleísta Yaguana para que lo puedan visualizar. Memorando número SAN CAL 2020-2277 de 9 de enero de 2020, resolución CAL 2019-2021-143 de 6 de enero de 2020, el Consejo de Administración Legislativa, considerando, resuelve. Artículo 1. Calificar el proyecto de ley orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, OEI, presentado por la señora asambleísta economista Andrea Alexandra Yaguana Echeverría, mediante oficio número 453 AAYEAN 2019 de 31 de julio de 2019, ingresado a esta legislatura en la misma fecha con trámite número 374099, en virtud de que cumple con todos los requisitos formales prescritos en los artículos 136 de la Constitución de la República y 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Artículo 2. Remitir el proyecto de ley orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, OEI, a la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología para que inicie su tramitación a partir de la notificación con la presente resolución. Artículo 3. La Secretaría del Consejo de Administración Legislativa remitirá al presidente de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología el proyecto de ley orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, OEI, para que, de ser el caso, lo unifique con los demás proyectos que correspondan a la misma materia. Atentamente, Javier Rubio Duque, Prosecretario General Temporal. Hasta ahí el texto de la resolución que se aboca a conocimiento, presidente. Pasaríamos entonces con la Comisión General de la asambleísta Andrea Yaguana. Bien, gracias. Gracias, Raiza. Bienvenida, Andrea, asambleísta Andrea Yaguana, de los registros de la provincia del Oro. Escuchamos entonces su propuesta. Gracias, señor presidente. Un gusto saludarlo, compañeros asambleístas de la Comisión de Educación. Un gusto estar con ustedes. Bueno, hace 11 meses que este proyecto de ley reformatoria intercultural fue presentado. Para ser precisa, fue el 31 de julio del 2019. Y para el 6 de enero de este presente año, el CAL resuelve aprobarlo y enviarlo a esta comisión. Esto como un antecedente histórico del proyecto. El mencionado proyecto de ley tiene como motivación jurídica los artículos 26, 27, 28, el 340, 341, el 342, 43, 45, 347 y 349 de la Constitución de la República. Y la motivación más grande es el futuro de miles de niños, niñas y adolescentes que se beneficiarán de un marco jurídico que permita el desarrollo de las actividades necesarias para sus procesos de aprendizaje. Es más aún en estos momentos que se ha demostrado lo efímera que es nuestra vida, y como padres, abuelos, hermanos, tíos, sabemos que la mejor herencia siempre ha sido y será una buena educación. Con el agregado que como legisladores debemos garantizar en todas sus dimensiones. Ese derecho constitucional
pero también humano y visionario como una sociedad donde prime la enseñanza científica y también la ética, civismo y valores, como una herramienta determinante para combatir la corrupción. Por esto se necesita contar con un personal preparado y apto que cuenten con estabilidad laboral y, lo más importante, que cubran las necesidades del sistema educativo de manera integral. Desde que entró en vigencia la ley, se han realizado ya 6 concursos de méritos y oposición para el ingreso de magisterio del Quiero Ser Maestro 6. La motivación para la creación de este proyecto fue los inconvenientes que se suscitaron con el Quiero Ser Maestro 5 y cómo los docentes fueron vulnerados, cómo sus derechos fueron vulnerados, cómo con el retraso del Ministerio de Educación en aplicar los concursos del Quiero Ser Maestro. Los Quiero Ser Maestros son para cubrir ya las vacantes, como los conocemos todos, cubrir las vacantes que se generan por el aumento de oferta educativa, jubilaciones, renuncias, fallecimientos por el cese de funciones. Y en el transcurso de su aplicación han generado problemas e inconvenientes que perjudican al sistema educativo. Ya como es de conocimiento, el retraso de los concursos generan un inconveniente. Las ofertas que se ponen como vacantes no reflejan la realidad del territorio. Hay docentes dentro del Magisterio Nacional que siendo elegibles han sido impedidos de acceder a un nombramiento definitivo por las diferentes trabas y problemas que presentan estos concursos que aplica el Ministerio de Educación, además del tiempo, el destiempo en el que se genera, que no coinciden con los años lectivos, tanto como el de costa como el de sierra, que vulneran claramente los derechos que tienen los maestros del magisterio. Esto además, al interno de las instituciones educativas, genera una inestabilidad, porque además de que ellos no están seguros dentro de las instituciones, las instituciones al no contar con los perfiles que requieren, no pueden dar una educación de calidad y calidez y oportuna a las necesidades que tiene el sistema educativo. Y hemos palpado los problemas graves que enfrenta este sector: faltas de maestros, la infraestructura, el personal administrativo, el tema social, los caminos vecinales, el acceso a servicios básicos, los comportamientos y las distintas conductas de los infantes, los adolescentes, los jóvenes, que deben ser abordados por docentes continuos, multifacéticos, con vocación y que cubran las necesidades de forma integral del sistema educativo. Además, y muy lamentable es que muchos piensan que la educación es un gasto y no es una inversión pública. Y esto debe cambiar, compañeros asambleístas. Este proyecto cuenta con 2 artículos y una disposición transitoria. Yo me estoy enfocando aquí en el artículo 99 y el artículo 100. En el artículo 99 se propone sustituir el texto en el cual este artículo trata sobre cómo llenar las vacantes. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, una vez producida una vacante en cualquier nivel y por cualquier circunstancia, la Autoridad Educativa Nacional, previa solicitud del distrito educativo intercantonal correspondiente y un plazo no mayor a 30 días, convocará a concursos públicos de méritos y oposición determinados en nivel y especialidad para cubrir inmediatamente la vacante, considerando a los docentes que ya han sido evaluados y que consten en la base nacional de datos de los candidatos elegibles. Es decir, que se tome aquellos que ya están dentro del mismo magisterio y que estén dentro y sean considerados como candidatos elegibles. Además, que esto sea una necesidad por distrito educativo, más no una necesidad a nivel nacional, porque no todos los distritos tienen las mismas necesidades y no las tienen al mismo tiempo. Y ese es un error que está cometiendo el Ministerio de Educación al esperar que todos los distritos tengan una misma necesidad para poder lanzarlos con un solo concurso a nivel nacional, generando graves problemas en territorio. Otro inciso del mismo artículo es que en los meses de febrero y julio de cada año del nivel central de la Autoridad Educativa Nacional, en función de los informes y requerimientos de los distritos, se convocará a los concursos públicos de méritos y oposición para llenar las vacantes existentes que hubieran sido temporalmente cubiertas mediante contratos ocasionales, las que se estimen serán necesarias para cubrir el incremento de la oferta educativa en el siguiente año de educación.
y que se derive de la futura salida de docentes por jubilación obligatoria. Actualmente se está haciendo al revés. Primero el docente se jubila y luego salen el tema de los concursos y no se prevé un concurso antes de que salgan los docentes por jubilación. La convocatoria y los requisitos del concurso, en el que solo podrán participar quienes hayan obtenido la calidad de candidatos elegibles, se publicará por medios de comunicación pública de circulación nacional y en la página de web de la Autoridad Educativa Nacional, y a su vez, y una vez convocado a nivel distrital, otorgará a los docentes con contrato de servicios ocasionales el nombramiento que corresponda. Este es en el caso del 99 y en el tema de la convocatoria para llenar las vacantes. En esto establecemos se establecen los meses en el cual se deben llamar ya a concurso de acuerdo a los requerimientos que hagan los distritos, de acuerdo a las necesidades y la especialización que necesitan. Además, en el artículo 100, también en este proyecto se propone la incorporación del siguiente texto. Solo en el caso de que no exista en la lista de elegibles candidato para ingresar al Magisterio Nacional, se podrá convocar a participar de los concursos de méritos y oposición a aspirantes no elegibles. En este caso es para solventar el tema de lo que sucedió en el Quiero Ser Maestro, con el Quiero Ser Maestro 5. Es decir, se lanzó un nuevo concurso donde fue una convocatoria abierta, se generaron nuevos perfiles elegibles sin que los elegibles que ya ocupaban una vacante en el magisterio hayan obtenido su nombramiento definitivo. Esto generó un problema actual, ya lo conocemos, que muchos de los elegibles que fueron del Quiero Ser Maestro 5 no pudieron obtener una partida dentro de este concurso, el Quiero Ser Maestro 6, y automáticamente han quedado afuera. Y eso ha pasado durante todos los concursos del Quiero Ser Maestro, desde su inauguración con la ley. Entonces, este artículo busca darle ese derecho a quienes sí participan de las pruebas, a quienes ya tienen una experiencia dentro del magisterio, que ya están trabajando dentro del magisterio y que una vez que ellos ya hayan obtenido su nombramiento definitivo de acuerdo a la especialidad que le corresponde, ahí sí el Ministerio de Educación puede ofertar y buscar más elegibles afuera del Magisterio Nacional. También se propone incorporar una disposición transitoria en el cual el texto dice lo siguiente: preferencia para candidatos elegibles que presenten sus servicios en el magisterio. En caso alguno, la elegibilidad lograda por un aspirante pierde sus efectos o caduca en el tiempo. Es decir, con esta transitoria, la elegibilidad que hayan logrado los docentes no se caducaría. A partir de la vigencia de esta ley reformatoria, los aspirantes del Magisterio Nacional que, habiendo sido calificados como elegibles, mantengan contratos ocasionales y o nombramientos provisionales y participaron de los concursos realizados a partir de la fecha de la vigencia de la ley y no resultaron beneficiarios de nombramientos permanentes, tendrán preferencia entre los elegibles para participar de los próximos concursos de méritos y oposición que se lleven a cabo para el ingreso al Magisterio Nacional. Estos compañeros buscamos que el Magisterio Nacional, los docentes con los que cuenta el Ministerio de Educación, aquellos docentes que están con contrato y nombramiento provisional durante años y han sido elegibles y han participado varias veces dentro de los concursos del Quiero Ser Maestro, resultando elegibles y no han obtenido una vacante de nombramiento definitivo dentro del magisterio, tengan la posibilidad y tengan la preferencia para que en los próximos concursos ellos tengan mayor posibilidades de resultar ganadores y así obtener una estabilidad y poder también brindarle esa estabilidad a la institución educativa que bien le hace falta para poder planificar, para poder también tener una planta docente óptima y de acuerdo a las necesidades de cada una de las instituciones,
de cada uno de los distritos, de cada una de las provincias del país. De esa manera se logra una calidad en educación. Eso es todo, compañeros asambleístas. Muchas gracias por su espacio, muchas gracias por haberme escuchado y esperamos que estos planteamientos se acojan dentro de la comisión en las respectivas reformas a la ley. Gracias a usted, Andrea, por su participación. En todo caso, hemos culminado la puesta en conocimiento de los proyectos de ley aprobados por el CALI que han llegado a nuestra mesa legislativa y también pues la propuesta que en su intervención cada uno de los asambleístas ha expuesto. En todo caso, hemos agotado el orden del día. No sé si algún asambleísta quisiera intervenir, sugerir algo al respecto de este tema, de poner en conocimiento estos proyectos de ley. Si no, pues declaramos pues clausurada la sesión hasta la próxima sesión que tendremos en otra oportunidad que convocaremos. La asambleísta Silvia Salgado ha solicitado la palabra, presidente. Muy bien. Compañera asambleísta Silvia Salgado, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Era para saludarle. Este día, sin saludarle hubiera sido grave, pues. A los compañeros y compañeras asambleístas, a todas. Primero, reconocer el interés que han tenido los compañeros en presentar estos proyectos. Creo que interesarse en el tema de la educación, o sea, permite valorar la importancia de este derecho humano. Y cuando estamos tratando la LOEI, todos los aportes, sin duda, van a permitir tener una ley mucho más integral y de cara a la problemática actual. El Fafo Gavilanes decía que hay que proponer desde los territorios, o sea, cómo desconocer, por ejemplo, que la provincia de Bolívar, entiendo yo que el 50% de profesionales han de ser docentes. Hay muchas personas que han optado por esta carrera y es importantísimo. Lo propio pasa en el resto de provincias. Por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo son estas correas de transmisión. Yo creo que lo que procede, presidente, es incorporar a la matriz estas propuestas, porque diría que un 99% de los temas que han propuesto los compañeros están ya tratados en el informe, y los que no estén hay que incorporarlos. Pero lo que sí es importante tener un mecanismo de discusión y de debate, porque si bien es cierto los temas podrán estar tratados, pero pueden diferir de las propuestas entre un asambleísta y otro. Por lo tanto, asegurar, o sea, de que el debate y la discusión técnica, política, o sea, permita incorporar lo mejor de las propuestas y tener un informe ya para el segundo debate. Por lo tanto, pedirles a la comisión técnica de la CECID que incorpore, ubique estos temas en lo que ya es la matriz, en la matriz de reformas, y podamos, o sea, visibilizar un poco las coincidencias, pero también las diferencias. Y el otro aspecto que yo digo muchas veces y que a veces que tenemos que poner en la discusión es hasta cuándo la ley podría incorporar muchos de los temas que caen en el ámbito reglamentario. Por ejemplo, el quiero ser maestro 5, el 6, y todo, o sea, no existe en la ley, no existe. Pero sí podemos, por ejemplo, tener criterios para lo que es la convocatoria a los concursos de merecimientos. Tenemos muchos de los temas incluidos en la ley, pero sin embargo se van a manera de reglamento, se van por fuera de la ley. Esos hay que asegurar, pero hay que evitar caer que esta ley sea reglamentaria, ¿no? Porque de pronto vamos a tener ahí una serie de disposiciones, o sea, en donde tengamos que decir qué más toca, qué paso hay que dar. Y eso no es la ley, no es la ley. Por lo tanto, hay que también tomar en cuenta. Y sobre el gran tema y la gran discusión, ¿no?, que viene siendo postergada. ¿Cuál es la propuesta sobre el escalafón del magisterio? ¿No?
aquí podemos tener extremos, ¿no? De decir, a ver, los maestros deberían ganar un mínimo de 3,000 o la mínima categoría, la mínima debería ser en base a 1,500 y la otra 4,000. No, o sea, sí, o sea, aquí no vamos a tratar quién ofrece más para quedar bien, sino efectivamente optar por un mecanismo técnico que nos permita asegurar que el escalafón del magisterio cumpla primero con la revalorización del maestro, pero también, o sea, esté transparentado, porque se nos ha ido por los reglamentos las categorías actuales. Y un mecanismo automático y ágil que permita cumplir ciertos requisitos realmente los ascensos. Lo propio pasa cuando se propone ahí el tema de la reunificación familiar de los docentes, ¿no? De la sectorización. 2 años tiene que estar el maestro para tener en el sector rural, ingresar a lo mejor para poder los cambios. Sin embargo, el mecanismo de concurso de merecimientos hace que solamente unas personas ingresen por el sector rural y otras directamente entren a un concurso porque el concurso ha sido para el sector urbano, ¿no? Entonces, hace falta un poco ponernos de acuerdo qué ve en la ley y qué debería ir producto de la ley en los reglamentos y en los acuerdos. Porque si no, de lo contrario, mientras más nos esforzamos haciendo la ley, vía reglamento se cambia todo. Entonces, tenemos problemas todavía no tocados en la reforma, y es el tema básicamente de esto de la protección de derechos, y hoy que vamos ya a dar inicio al debate de la ley del CONA, del Código de la Niñez, hay que hacer reformas realmente y hay que proponer, o sea, de cara también a este sistema de protección de derechos. Entonces, hemos visto, la comisión, hemos constatado inclusive que lejos de tener una mayor responsabilidad desde el Estado con la educación, lo que se hace es cada día minimizar la responsabilidad del Estado cuando se recorta recursos. Entonces hay que ponerlo mucho ojo en lo que significa las asignaciones presupuestarias constitucionales para que en la ley esté. Porque sin eso, así pongamos maravillas y vemos que fácilmente, inclusive, a pesar de tener constitucionalizado este derecho, han sido arrebatados. Entonces, la tarea es grande, agradecer y convocarles de nuestra parte, presidente, a todos quienes quieran participar ya en la valoración de las propuestas. Educación inclusiva, por ejemplo, protección de derechos, acceso más que todo a lo que son servicios básicos para la educación. O sea, no pueden estar o tenerse una infraestructura ahora sin saneamiento ambiental y sin internet, sin conectividad, porque muchas veces, o sea, pueden tener la conectividad, pero no tienen, ¿no es cierto?, la capacidad. Ahora mismo vemos a los maestros sacando de su bolsillo para pagar luz eléctrica y sacando de su bolsillo para comprar computador, para poder hacer la conectividad. Entonces hay muchos riesgos ahora en el tema, por ejemplo, este tema hay que convalidar un poco lo que se aprobó, la ley sobre el uso de drogas, con la LOEI. Recuerden que ya se aprobó. Eso también tiene que estar dentro de nuestra matriz de riesgos sociales. En definitiva, sí, o sea, avanzar, nos hemos distribuido algunos temas, estamos avanzando. Yo pienso que la participación de los actores hace fundamental que esta ley sea mucho más objetiva y también que ellos puedan participar. Gracias, presidente. Creo que hay que dar seguimiento a los plazos que se van cumpliendo y exigir a las autoridades, a las instituciones que provean de información y que también aporten a la construcción de esta ley. Reconocer a todos quienes han presentado estas reformas, más las que vendrán también. Gracias, presidente. Un abrazo. Gracias a usted, asambleísta Salgado. Interesante. Nosotros ya, desde la semana pasada, ya que hicimos llegar a ustedes la matriz de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, ya hemos incorporado los proyectos de ley, las reformas, las propuestas presentadas, ¿no? Lo que es importante que ustedes ya lo conozcan, al revisar, observen que ya están incorporadas. Seguimos con el asambleísta Israel Cruz, que desde el Chimborazo
va a intervenir en esta importantísima sesión de la SECCIT. Adelante, don Israel. Gracias, muy buenas tardes. Solicito que si me comuniquen si es que está saliendo mi voz, por favor. Sí, asambleísta, sí se lo Gracias, escucha. señorita. Un saludo cordial a usted, señor presidente, y a mis compañeras y compañeros asambleístas que conformamos esta comisión, que es la Comisión de Educación. Cómo no saludar también a los demás asambleístas que se han hecho presentes con sus proyectos de ley para enriquecer la nueva ley de educación intercultural. Enhorabuena. Hay puntos muy importantes que han planteado. Cuando hay la participación en un escenario como este de muchas personas, significa el interés y la preocupación que tenemos para poder obtener una ley que sea duradera, por lo menos unos 5 años, y no estar cada año reformando esa ley. Mis felicitaciones a los asambleístas que se han hecho presentes con su aporte en conformar esta nueva reforma general a la Ley de Educación Intercultural. Yo solicitaría, señor presidente, que el equipo técnico de la comisión se reúna, analicen todos los proyectos presentados por los compañeros y nos presenten un resumen, haciendo una compilación de todos los proyectos que están presentados, y de esa manera nosotros en la próxima sesión tratar de conocer y discutir y tratar de incluir, porque todo lo que han planteado los compañeros son importantes y necesarios, y de esa manera pues agilitar ya el nuevo proyecto y presentar al CAL para el debate definitivo que sería en estos meses, señor presidente. Indudablemente, la Comisión de Educación es importantísimo. Un pueblo educado, un ciudadano educado, es un ciudadano responsable de sus hechos. Por lo tanto, yo sí les invito a mis compañeras y compañeros asambleístas para que en la próxima sesión nos presenten este documento y comenzar al debate para hacer una ley completa y de esa manera presentar al CAL para el segundo debate, y que indudablemente pues tenemos poco tiempo para que esta ley pueda ser una evidencia de nuestra presencia acá en la Comisión de Educación. Eso sería mi criterio, señor presidente. Buenas tardes, gracias. Gracias a usted, mi estimado asambleísta Israel Cruz. Reitero una vez más, revisen sus correos. La semana anterior, la secretaria de la comisión envió la matriz de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y ya tenemos ahí incorporados las propuestas que el día de hoy hemos abocado conocimiento. En todo caso, para cuando tengamos que ya hacer pues la discusión, el inicio de la discusión y el debate de ciertos artículos que están en discusión, haremos pues lo que corresponde a la obligación nuestra como Comisión Especializada de Educación. Bien, no tengo más pedidos de palabra. Les agradezco a todos ustedes, compañeras y compañeros asambleístas, por su presencia en esta sesión convocada para el día de hoy. Haremos lo posible para que todas las actividades que tengan que desplegarse le pongamos aceleración y podamos de alguna forma demostrarle al país de que esta comisión va a presentar resultados, como lo hemos establecido como plan, hacerlo hasta el mes de septiembre. Yo quisiera antes concluir y clausurar esta sesión despidiéndonos con el video promocional
una vez más para que lo vean los compañeros que no estuvieron a su debido tiempo en el inicio de la sesión. Adelante, Pamela, y muchas ¿Y gracias. la foto, Pamela? Sí, no sé si Pame ya les tomó en el transcurso de la sesión y si no... A ver. Es que me siento tómales culpable ahora. porque yo le dije, espérame un ratito y ya no. Tómales no sé entonces, Pame, en este momento. Un momentito, por favor. A ver, 5, 4, 3, 2, 1. Listo, gracias. Gracias. Ahí vi que Gracias, todos fueron compañeros. simpáticos y simpáticas.